amigos, ¿qué tal? Terminated. Bienvenidos al canal de Javi Granero, Pesca y Naturaleza. Bueno, hoy estoy como una moto. No es porque haya bebido ni haya fumado. Traigo aquí preparado, tenemos esta de aquí, vinilos también llamados bosanos, bosanas o gusarapas. Gusano o gusana, y aquí tenemos pues la gusarapa o bosana, el bosán y la bosana. Entonces, bueno, como estos señuelos pues lo que asemejan son lombrices repugnantes, que se arrastran por el fango y todo eso. Entonces, en este tiempo que están las orillas altas, los peces están comiendo muy cerca de la vegetación sumergida. Entonces, bueno, pues este tipo de bosanas nos van a ir muy bien para la pesca del bla bla. Tenemos también bosanas diferentes, criaturas, salamandra, que también nos puede dar buen resultado. Se me ha olvidado la caña en el coche, por lo que me gustaría que estuviera aquí ahora mismo conmigo Pinocho, porque Pinocho miente más que habla, ¿no? Entonces la nariz le va creciendo y entonces yo podría tener caña de pesca y no tendría que subir ahora al coche a por ella, si tuviera a Pinocho aquí conmigo. Entonces, bueno, pues tendré que ir al coche. Tampoco me fío yo de la nariz de Pinocho porque es una madera de mala calidad y se puede partir. Pinocho, una especie de marioneta, un tronco que había allí pudriéndose. Un ser fabricado con ese tipo de madera, pues no podamos esperar nada más que carcoma muchos bichos más. Entonces, pues nada, voy al coche a por la caña, mientras se hace un poquito más tarde y el sol afloja un poco porque hace calor. Y empezamos con el vídeo. Sácalo. Chica.
Me pegué. Vente para acá. Mira el perrillo, cómo se acuesta en la sombrica. Uy, uy. Bueno, tenemos ahí a las ratillas. Se lo vamos a quitar porque no queremos que nos piquen. Entonces, como no queremos que nos piquen, pues cuando veamos que van derechas al señuelo, se lo quitamos y ya está. No nos interesa, primero porque las dañamos mucho y luego pues porque no hemos venido a eso. Ya tenemos uno, mira. Bueno, este no es que sea muy grande, pero bueno, ya tenemos el primero con el guaki. Y nada, vamos a devolverlo. Muy bien. Vamos a recomponer el señuelo. Bueno, vamos a ver. Uy. Hoy sí se ve muchos peces por la orilla, ¿no? Sobre todo plazas pequeños. Vaya. Y bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de dar con alguno grande. Cambiaremos. Entonces vendremos ya al atardecer, un poquito más tarde, pues con algún señuelo ya dando lances en paralelo a la orilla y cosas tradicionales, que ya sabéis que yo también hago, ¿no? Bueno, por aquí por el puesto. Aquí podemos andar por la orilla mejor, por lo que vamos a hacer lances en paralelo. No podemos subirnos tan arriba como de aquí para atrás. Por aquí vamos a ir andando por la orilla, pero pues nada. Vamos, Yuri.
minutos y ya tenemos otra vez la sombra en el agua. Hemos venido todo este rato con más discreción porque no daba nuestra sombra en el agua y ya estamos otra vez con la sombra en el agua. Muchos de vosotros creéis que no. La sombra en el agua pone alerta a los peces, porque los peces ya con el tiempo van aprendiendo que la sombra en el agua y el señuelo que ven pasar está relacionado una cosa con la otra. Entonces pues joder. Buena tarde. Tarde estupenda. ¿Qué está duro? Sí. No, pues yo te sacaba allí. Sí, el más grande de 2 kilos y pico allí enfrente. ¿En la esquina? No, justamente donde está entrando ahora la sombra. Al volcán ahí un poquillo. Sí, esa zona a mí siempre me ha gustado mucho, pero estando el pantano lleno. Pues ahí hay un nido y con la lombriz. Claro. Me he liado. ¿Has pillado el macho? He pillado los dos. El macho que era más pequeño, Ah, la hembra vale, que vale. Todos los dos allí. Claro, no te voy a preguntar que lo has soltado, claro. Sí, claro. No, yo no se las llevo. El otro día hicieron ahí al lado de la presa un desastre que yo ya digo, me voy de aquí. Se lleva a la gente, yo no entiendo. Yo qué sé, porque... Luego empiezan a quejarse de que no hay. Es que normal, es que ahora, en la época de la presa, ¿por qué se lo llevan? Es que te llama ahora la hembra o el macho, hay que hacer polvo nido. Ya, pero que seguramente ven los vídeos de internet y se limpian el... Porque mira, cuando yo empecé a pescar no existía todo esto y la pesca sin muerte entonces empezaba. Pues ya son 58 años. Agua ahí, arriba, y no había tanta influencia de gente. Ahora cada vez más. Esto tiene mucha presión de pesca pantano si esto está explotado al máximo. Y luego que se lo están llevando, Que sí, hombre. Le tiran con el alburno. ¿Y el lucio qué pasa con los lucios? Los lucios yo llevo sin ver ya que, años. 5 años, mira, me he tirado todo el invierno que digo, voy a... Tú sabes que yo tengo un canal de YouTube, ¿no lo has visto? Bueno, tengo un canal de YouTube, Javi Granero se llama, pues te digo si lo quieras ver. Y luego lucio, ¿no? Sí, granero, tú te acuerdas de los graneros de donde se guarda el grano y ya está, y pone Javi Granero. Y aquí te digo yo esto, y digo, voy a empeñarme en sacar un lucio, llevo 5 años sin sacar ninguno. Cuando yo he sacado todos los otoños 3-4. Qué buena época ahora, para mayo, mitad de mayo, porque ellos ya están... Sí, yo los he sacado en mayo y en octubre y en septiembre también los he sacado. Yo no los veo. Pero que no se ven. Mira, y antes ibas andando por la orilla, en la época que tú dices de la reproducción del lucio, y los veías quietos. Los veías en la misma orilla, juntos. Claro. Y la tiraba y no hacían caso, pero por lo menos los veías. Ahora ya nada. No se ve, no. Ahora desde la que tú haces hay una hembra. Sí. Porque la tengo controlada los viernes que estuve por aquí, ahí hay una hembra metida que no se la han llevado. O sea que tenía yo no la he visto, pero bueno, puede ser que esté ahí. Ahí justamente delante de los canarios. Sí, y bastante buena. Y lleva ahí tiempo, porque el otro día la vi yo también. Y el macho no me gustaba aquí. Claro, ese está echando a los peces. Allí había un barbo comiendo en la misma orilla, hinchándose de alevines, y eso porque se han dejado los alevines solos, se han llevado al macho. Claro. Y ahí está. Y justamente también que hay una litrona en el agua. Que no, que eso es que nace ahí. Eso es autóctono de aquí. Pues hay allí alevines también, que son muy chiquitines. Pero están solos, no tienen nada. No sé si es el macho, la hembra es pequeño, tendrá de esos kilaros. Bueno, un macho, claro, no, va con el hocico, ahí más para allá, me han tenido un rato yo con la lombricilla esta, porque ya lo único que funciona así, un medio reglazo, es la lombricilla esta. Sí, yo de primera le he empezado con el paseante. Esa es verdad ahora mismo, es más grande. Esa es la hembra. Claro. Estaba ahí defendiendo la piedra, el macho que es ese, y lo he sacado, y otra vez al agua. La gente coge esto y se lo lleva. Calla. No, yo no me lo llevo, y tenían un taray una bolsa llena. Pero si eso luego cuando llega a su casa echa un pestazo que no hay quien abra la bolsa. Ahí. No, yo no lo entiendo. Que quiera llevarte alguno para comer
Llévatelo, pero cuando no sea la época de ahora. Pero si es que eso no le entra en la cabeza, Pues porque no. ya te digo, hoy día en cualquier canal de televisión que tienes, pues lanza, Harry se da, cualquier cosa de esas. Sí. Y si te metes en internet, casi todos los canales captura y suelta. Yo no he visto ningún Yo no he vídeo en visto internet que se lo lleva. mochila. Claro, que se los meten en la mochila. Yo llevo mi mochila para llevar mi arreo y mi botella de agua fuera, pero yo trataría de coger y llevármelo, no, porque No, yo ya te digo. ahora vengo mañana y te voy a sacar. Y si vengo mañana y no saco, pues aborrezco. Esa es la idea que yo tenía cuando tenía tu edad. Porque tú tendrás 27 años, 26. 22. 22. 32. Ah, 32, 32, parece menos. Pero bueno, eres muy joven todavía, no como yo que tengo ya 58. Pues yo he echado aquí, pero que al final, que no. Luego es cada vez más barcas, más patos. Nah, aquí hay una presión de pesca Ahora la increíble. gente ya no necesita sacarse la licencia, ¿No? ya no hacen el curso, ya lo han quitado del medio eso. Ahora ya nada más que paga la licencia y ya te la das. Sí, como antes, como Ahora cuando yo ya empecé. eso del curso nada. Pues ahora yo lo que haría, en verdad, abril y mayo. Sí, sí hasta Seprona antes aquí. Y Y se ha metido Seprona allí. Y ahí hay una familia y se ve que le ha dicho que la ley es que lo tiene que sacar y matarlo. Ya. Pero tiene que haber un contenedor ahí. claro, Si no está. bueno, pero ellos no son tontos, ellos saben que la No, gente... yo si me dice algo de Seprona alguna vez, digo, yo mi religión no me permite matar a uno. De que sí, lo mismo que... de que se hace bien. Lo mismo que cuando quitaron lo de la mili, porque había gestores de conciencia que no decían que ellos no podían coger un arma, ¿no? Pues está en su derecho, ¿no? De hacerlo. Yo hice la mili, pero claro, es una cosa forzosa que te llevan a la fuerza. Pero bueno, yo estuve allí y yo no tengo nada que es una experiencia más y ya está. De cada vez. Yo el año pasado, sin embargo, aborrecí y no vine un día. Venía, no sacaba. Y ya es que no saques, ya es que no los ves. Y No, ves no. gente que cogen y se los llevan. Ya, No pues digo para allá, porque esto ya aquí está el pescado como dice el día. sí. Pues si vienes tú de allí para acá, pues casi que yo me voy a volver para allá también. No, por ahí no he tirado yo. ¿No? Hay chicos, ahí hay una hembra. Yo quería que se lo hubieran llevado. Hijo, y esto cada vez, ya le digo. Hay que acabar Por ahí contigo si enfrente. vino por ahí. Sí, son amigos míos. Ah, Ya ellos han ido allí enfrente y había uno allí, bueno, que está allí, en la cola. sí, Y míralo ahí. no deja a nadie allí, nada más que pegando un setazo. Y yo ya digo, yo con un pez sin plomar, Sí, a pegarle tirones y entra. sí, con un Pero- fluke. Con un superflu que da. Pero que se lo lleva, que no. Y ahora va y no te entra ni uno. Sí, Y ya por eso, porque no hay. el otro día estuve yo allí y me dijo uno, dice, aquí se han hinchado. Y empiezan a traerse. Dice, se han lombriz, llevado... atún, Dice, yo que sé lo que se han llevado allí. Digo, pues si se los comen. ¿no? No, sí. Porque claro, Si la peor es que luego se los llevan nada más que para enseñarlos allí donde vayan y luego van a los contenedores. pero bueno, y te haces una foto, cojones. Antes, vamos a ver, cuando yo Yo tenía de tu siempre he año, sido foto. cuando yo tenía tu año era una cámara de fotos del carrete, que tenías que ponerle el Sí, carrete. tenía que llevar. Y tenías que ponerla en una piedra y echarte fotos. Yo tengo fotos bueno, y más joven que tú, y con 25 años. Y entonces tenías que pararte y eso, pero hoy día que llevas móvil, que así mismo te haces un selfie. Pues eso no te hace falta llevártelo para decir, he pescado esto. Muy bien. Y me vuelvo ya, porque no vamos a juntar Oye, mucho. nosotros nos Ya. vamos a ir. Ya, le había dicho a ellos de venir hasta aquí, porque sabía que estaba ahí la hembra, pero iba. Y esto, pues, llegará el día de que no haya, ¿no? Un desastre. En fin, así que bueno, pues vamos a ver si... Y parece que la gente se había concienciado, pero no te creas No que se todo el mundo... Esto se recuperó cuando lo del COVID, cuando Sí. dejaron de salir, se recuperó. Pues otra vez a pegar bajonazo. Luego, ¿sabes lo que pasa? Que este año ha venido muy bien las puestas porque el embalse ha ido subiendo, entonces no se han quedado las puestas fuera. Porque hay otras veces que cuando ha llovido Sí, va menos, bajando. los embalses hacen sus nidetes, pero empieza el pantano a soltar y se quedan las puestas fuera. No, ahora se han quedado Y se vacíos. pierde. Este año sí han tenido que Pero- salir, pero claro. Veremos. Así que bueno, vamos a ver si seguimos. Bueno, pues ya está. Venga, hasta luego. No, hombre. ¿Cómo, chica?